Y la palabra de Dios dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos una vez más delante de ti a rogarte que tú seas tocando los corazones, primeramente por este servidor que necesita de tu palabra, necesita de esta exposición, igual que cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que tú seas con nosotros y tu palabra sea exaltada y glorificada en medio de tu congregación. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mi hermano. En este mundo existen varios tipos de personas. Y hay dos tipos de personas en particular que entiendo que son bien predominantes en esta sociedad. Número uno, están las personas que creen, que tienen fe en Dios, pero en realidad no han creído en el Señor Jesucristo y no tienen una fe genuina y creen que van al cielo cuando en realidad van camino al infierno. La segunda persona es la persona que es un verdadero creyente, pero que por alguna razón vive con temor y tiene duda de su salvación y se priva de gozar de los privilegios que tiene en el Señor. Es una pena ver la cantidad de personas que viven engañadas, que piensan que van al cielo, pero en realidad van camino al infierno. Y el Señor dijo de estas personas, dijo que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esta es una realidad de miles y quizás cientos de miles de personas a nivel del mundo. Puerto Rico lo podemos ver a cada rato. Personas que creen que son, pero no lo son. Tienen una falsa seguridad. Pero también están los verdaderos creyentes que quizás tienen una conciencia demasiado estricta, o quizás tienen un problema doctrinal y no pueden disfrutar. Ellos mismos se privan de disfrutar de los privilegios grandiosos que tienen de ser hijos de Dios. Y la intención de Pablo en este pasaje es mostrarnos que los verdaderos creyentes hacen morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo y por lo tanto pueden tener una verdadera seguridad de su salvación. Por eso he titulado la predicación de hoy: viviendo por el poder del Espíritu Santo. Pero antes de hablar de esto, quiero hablar un poco de contexto, ya que esto es una carta que estamos trayéndola ahora nuevamente. Sé que muchos de ustedes la han leído, la carta a los Romanos. Quiero darle un poco de contexto para que puedan entender un poco más por qué Pablo escribe lo que escribe a estas iglesias en Roma. El propósito primordial de Pablo al escribir esta carta es importante primero notar que Pablo no fundó esta iglesia, sino que fue una iglesia que probablemente fue fundada por creyentes que salieron de Pentecostés cuando fueron a la peregrinación a Jerusalén, creyeron en el Señor Jesucristo, vuelven a su tierra en donde residen y allí plantan esa iglesia. Y se cree que fueron varias iglesias a las que Pablo escribió en Roma y él quería llevarles una instrucción apostólica a ellos.
Y Pablo escribió esta carta durante el reinado de Nerón. Él era emperador de Roma. Y Roma era una ciudad conocida, como dice un historiador, dice la ciudad es la ciudad donde todas las prácticas degradadas y vergonzosas se reúnen de todas partes y se ponen de moda. Algo similar a nuestra cultura occidental, los Estados Unidos y Puerto Rico que le sigue detrás, que seguimos la inmoralidad, que tenemos gobernantes que ahora gobiernan en contra de la palabra de Dios. Es una cultura bien similar a la que estamos acá. Muchas veces cuando nosotros leemos la escritura, a veces pensamos que lo que nos está pasando a nosotros es algo diferente. No se ha visto algo tan malo como esto. No hay nada nuevo debajo del sol. Es lo mismo que estaban viendo ellos. Entonces, el mismo emperador Nerón era a veces aún hasta peor que lo que podemos ver los gobernantes acá. Porque él mismo era conocido por practicar todo tipo de inmoralidades. Y él era un reflejo de la cultura inmoral en la que vivía. Y al escribir este texto es probable que Pablo esté pensando, teniendo eso en mente, y desea que los romanos no se conformen a la cultura en donde ellos están. Y el Señor nos quiere decir entonces, a través de estos pasajes, que hagamos morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. Y primero que nada, antes de ver cómo hacer morir las obras de la carne, es crucial que conozcamos si somos o no somos hijos de Dios. En el versículo 12, Pablo comienza con un así que. Un así que, y es como un por lo tanto o por esta razón. ¿Y cuál es la razón? Bueno, en el versículo 3 de ese mismo capítulo dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne. Entonces, en el versículo 12, cuando dice que no somos deudores a la carne, está diciendo entonces no somos deudores a la carne, sino somos deudores a Dios por lo que Él ha hecho en Cristo. Porque nada hemos podido dar a nuestra salvación, nada hemos podido contribuir a ella en nuestra carne. Todo nos ha sido dado por Dios. Nuestra carne lo único que sabe hacer bien es pecar. Eso es lo único que nuestra carne sabe hacer. Y por lo tanto no podemos entonces dejarnos llevar por los deseos pecaminosos de nuestra carne, sino que estamos en deuda con Dios por lo que Él hizo en Cristo por nosotros. Y continúa el versículo 13 y nos deja saber y dice: porque si nos dejamos llevar por nuestra carne, moriremos. Y lo que quiere decir eso es que el que se cree creyente y refleja una vida continua en dirección hacia sus deseos pecaminosos, esta persona no ha nacido de nuevo. Esta persona sigue muerta en sus delitos y pecados. No ha conocido a Cristo, aunque crea que lo es, aunque crea que va al cielo, está engañado. Pero si por medio del Espíritu, en cambio, hace morir continuamente las obras de la carne, entonces demuestra que es un verdadero creyente. Y es importante notar en este punto que pueden haber personas que tratan de seguir reglas, tratan de seguir normas, mandamientos, tratan de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. Y llevan años quizás asistiendo a la iglesia. Se visten como cristianos, imitan la jerga cristiana, hablan como cristianos. Pero si no están caminando por el poder del Espíritu, es decir, por su nueva identidad en Cristo, y haciendo morir los deseos pecaminosos de la carne, tales personas no son creyentes. No importa el tiempo que lleven aquí o en cualquier lugar, o fueron los primeros que vieron esta iglesia ponerse, no son creyentes. Y entonces Pablo continúa en el versículo 14, dándonos más razones por las que debemos hacer morir los deseos de la carne.
En el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los verdaderos creyentes son guiados por el Espíritu de Dios en su vida, y Él es quien da el crecimiento entonces a la imagen de Jesucristo. Y cuando Él habla de esta guía, no es una guía, mi hermano, para cada cosa que deseamos. No está hablando de una guía para con quién nos vamos a casar, dónde vamos a vivir. No está hablando que vamos a estudiar. Esa no es la guía que está hablando ahí. Aunque es importante pedir dirección al Señor, es importante orar al Señor y pedir sabiduría, discernimiento. Pero eso no es lo que se está refiriendo en este texto, sino la guía que se refiere aquí es que el Espíritu Santo nos lleva a anhelar las cosas de Dios, nos lleva a crecer en el conocimiento de Él y nos ayuda a hacer morir el pecado y a buscar la santidad. Y ahora en el versículo 15, Pablo como que da un giro y comienza a hablar de un tema que de momento cuando uno lo lee le puede parecer un poco extraño. Dice, y uno piensa, ¿por qué Pablo trae esto aquí? ¿Qué está queriendo decir Pablo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es su punto con este versículo 15 que nos habla de que no tenemos un espíritu de esclavitud, espíritu de adopción? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Bueno, Pablo desea resaltar que Dios no nos ha dejado solos en este caminar. En este versículo llegamos a una gloriosa verdad, y es que Dios pudo habernos justificado solamente nos pudo haber justificado en Cristo una vez para siempre y luego dejarnos a nuestras expensas. Pero Él no hizo eso, sino que nos adoptó, nos llevó, nos ha hecho hijos de Él y nos ha dado su espíritu como el espíritu de adopción que nos garantiza que somos hijos de Dios. Y es importante notar en este punto, ¿verdad?, que en el tiempo de Pablo, que él escribió esto a los romanos, la adopción era un poco diferente a lo que en este tiempo normalmente es. Y es que en este tiempo, nosotros normalmente, los que han adoptado, que aquí tenemos varios padres que han adoptado, adoptan de pequeños, ¿verdad? Adoptamos de pequeños, cuando los niños son pequeños. En el tiempo de Pablo, la regla, lo que normalmente era, es que se adoptaba ya de grandes. Se adoptaba ya de grandes. El padre de familia tal vez tenía sus hijos y tal vez deseaba, viendo la conducta de sus hijos, esto es dando un ejemplo, deseaba otra persona que realmente pudiera administrar y heredar mejor la heredad, por ejemplo, que tuviera el padre. Y entonces encuentra a esta persona y desea adoptarla entonces para darle entonces la heredad. Eso es lo que se acostumbraba a hacer y se tomaba en alta estima en el Imperio Romano. Se hacía por varios testigos testificaban la veracidad de la adopción, cosa de que si el padre fallece, los hijos no se rebelaron después, dijeran que eso nunca pasó, sino que hubiera testigos de que eso ocurrió. Y vemos varios ejemplos de esto en la escritura, varios ejemplos de lo que es la adopción. Primeramente, la primera adopción que nosotros podemos ver fue la de Moisés. La hija de Faraón adopta a Moisés. Luego vemos un ejemplo que recientemente estuvimos estudiando en el libro de Esther. Vimos la adopción de Esther por parte de su primo mayor, Mardoqueo. Pero quizás la adopción más increíble y conmovedora que podemos ver en la escritura fue la de Mefiboset por parte de David. Mefiboset era el hijo lisiado de piernas, no podía caminar, estaba postrado, no podía hacer nada. Era el hijo lisiado de Jonatán, el único descendiente que le quedaba a Saúl. Y cuando el rey David se entera de la situación de Mefiboset, él le da toda la tierra que tenía su abuelo Saúl y honró a ese hijo de Jonatán y se encargó personalmente de él, de que él comiera en las mesas del rey con regularidad en el palacio en Jerusalén. La hija de Faraón adoptó por quizás sentimientos de lástima, por motivos de simpatía,
Mardoqueo, aunque amaba mucho a Esther, tenía un deber familiar en hacer la adopción. Pero la adopción de Mefiboset por parte de David era por puros motivos de amor y gracia. Y en muchos sentidos, la adopción de Mefiboset por parte de David ilustra la adopción de Dios para los creyentes. David tomó la iniciativa de salir a buscar a Mefiboset y traerle al palacio, aunque Mefiboset era el hijo de Jonatán, que era amigo de David, pero también era el nieto y el único heredero de Saúl, quien había buscado matar a David en numerosas ocasiones. El nombre mismo de Mefiboset significaba una cosa vergonzosa. Había vivido muchos años en Lodebar, que era una tierra desolada, sin prado literalmente. Y David trajo a este inválido a comer en su mesa como su propio hijo. Y en su gracia le concede una herencia que ya no tenía derecho legal. En muchos casos esta ilustración es similar a la adopción que Dios hace con nosotros. Dios en su gracia y amor busca a hombres y mujeres indignos por su propia iniciativa y los convierte en hijos suyos por el mérito y sobre la base de la confianza en la obra de Jesucristo. ¿Y por qué entonces esto es importante? ¿Por qué Pablo trae este tema de la adopción? Bueno, le está dando el hecho de la adopción como una razón por la cual debemos hacer morir las obras de la carne. Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Tenemos una razón más para nosotros vivir agradecidos y hacer morir las obras de la carne. Él no nos ha justificado solamente, sino que Él está disponible para nosotros como un padre que tiene un hijo enfermo y está a su lado cuando Él lo necesita. En estos días, recientemente, como el viernes, Pablo enfermó de la barriga y estuvo toda la noche despertándonos y en ningún momento hubo ¿cómo te digo? Un desespero por parte mía o parte de Esther. No queríamos hacerlo para nada. Vemos a nuestro hijo así y nosotros con amor queremos hacerlo. Claro que uno quiere descansar, no puede descansar, pero lo hace con amor y busca todas las soluciones posibles para poder ayudarlo. De la misma forma, Pablo quiere traernos aquí, dejarnos saber que Dios está ahí con nosotros para socorrernos cuando nosotros lo necesitamos. Cuando estamos angustiados, cuando no sabemos lo que está pasando, nos enfermamos. Nos dio el coronavirus, no sabemos por qué me dio el coronavirus, por qué me dio el COVID, por qué no me ha dado por qué no estoy en la situación financiera que yo pensaba. ¿Qué pasó, Señor? Y Dios está ahí para socorrernos en nuestra situación, para ayudarnos en nuestra situación, como un padre que ama a su hijo y lo ayuda en todo. Pablo entonces nos da la certeza de que Dios nos ha predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y como estaba diciendo, él dice, han recibido entonces un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y muchas veces la palabra Abba se tiende a malinterpretar y se piensa que se está diciendo papito, un término como papá. Y mucha gente dice, no, estoy hablando con papá. Y es como algo trivial. Eso no es lo que se refiere. Y eso no es a lo que significa. El término Abba lo que significa es padre. Y a lo que está dejando llevar es a la relación de intimidad que hay con Dios como un padre con un hijo. Entonces, lo que él está queriendo ilustrar entonces es que podemos ir ante el trono de la gracia cuantas veces necesitemos y clamar, Padre, ayúdame en esta situación. No sé por qué estoy pasando esto, pero yo sé que tú tienes el control. Ayúdame aquí. Y el Padre viene a donde nosotros y nos ayuda en nuestra situación. Eso es lo que está queriendo decir aquí mi hermano. El término Abba.
Podemos ir, tenemos esa certeza de que podemos entrar, de que por Cristo que rompió el velo, podemos entrar cuantas veces queramos, en donde nos estemos, podemos ir ante el trono de la gracia y clamar por misericordia. Y vamos a recibir todo lo que necesitamos de parte de nuestro Padre Celestial, según su buena voluntad. Pasamos entonces al versículo 16, en donde dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en la cultura romana, para que una adopción tuviera legalidad, como he dicho anteriormente, debían haber presentes varios testigos. En este caso, debían haber 7 testigos de buena reputación que atestiguaran la validez de la adopción que había ocurrido. Es importante que esto se tome en cuenta, porque de la misma forma el Espíritu Santo nos confirma la validez de la adopción de Dios hacia nosotros, no por una voz mística, no por una voz interior. A veces se lee este versículo y se tiende a pensar que Dios habla o el Espíritu habla a mi espíritu, y entonces tengo una voz y yo hablo directamente con el Señor y Él me habla a mí. Eso no es lo que está queriendo decir aquí, sino es que Él confirma la validez de nuestra adopción por el fruto que Él produce. El fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros confirma la validez de la adopción que tenemos con el Padre. Entonces nos da claridad y nos da más razones, Pablo, para nosotros hacer morir las obras de la carne, porque basta el tiempo, como decía Pedro, en el que nosotros estábamos en otro tiempo, en los deseos pecaminosos. Ahora debemos vivir para la gloria de aquel que nos salvó. Entonces, como si fuera poco, Él continúa dándonos más razones. Y va al versículo 17, y Pablo concluye nuestra porción de hoy, dándonos una esperanza para tener en mente en nuestra lucha con la carne. Y es que todo creyente ha sido heredero de Dios, heredero de nuestro Padre. ¿Y somos herederos de qué? Bueno, somos herederos, vamos a heredar la salvación eterna. Vamos a heredar todas las cosas. Vamos a ser herederos del universo. Todas las cosas. Dice en Hebreos 1:2, vamos a heredar todas las cosas. Gracias, mi hermano. Que es un poquito de calor nada más. Vamos a ser herederos de todas las cosas. Pero más que nada, mis hermanos, vamos a ser herederos de Dios mismo. Él es nuestra heredad. Y eso es lo más que nos debe satisfacer y motivar a nosotros. Porque cuando escuchaste que íbamos a ser herederos de todas las cosas, te quedaste como, wow, eso está brutal. Pero cuando nos hablaron de que vamos a ser herederos de Dios, tal vez te quedaste como que, no sé. Es probable, mis hermanos, que todavía seas un idólatra. Tienes que arrepentirte de tu idolatría. Si amas más las cosas creadas que al creador de las cosas, tal vez tú no has entendido el evangelio aún. Necesitas arrepentirte y darte cuenta que en solo Dios tenemos nuestra última satisfacción. Y vamos a ser herederos de Él, con Él, vamos a andar con Él, estar con Él en su presencia todo el tiempo. Vamos a estar con Él en todo momento. Vamos a gozarnos de Él, deleitarnos en Él. Él va a ser nuestra luz, no va a necesidad de sol. Él va a ser nuestra luz, va a resplandecer en nosotros. Su presencia va a estar con nosotros todo el tiempo. Vamos a ser herederos de Él. Y la herencia que tenemos, cuando vemos palabras aquí que decimos herederos de Dios y coherederos con Cristo, parece como si estuviese siendo una redundancia aquí, Pablo. Pero él quiere ser específico, que como Cristo ha heredado todas las cosas, todos los creyentes vamos a heredar todas las cosas. Porque en este tiempo nosotros pensamos, porque así que son las herencias, típicamente se dividen en partes iguales, o hay para unos más que para otros, pero eso no va a ser así con nosotros, mis hermanos.
sino que vamos a tener con Cristo todas las cosas. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Vamos a tener todas las cosas con Cristo. Pero entonces él termina con esta nota, parece una nota al calce, que donde dice, si es que padecemos juntamente con él. La prueba de la última gloria del creyente es que va a sufrir por su Señor. Vamos a sufrir por el Señor, no es si vamos a sufrir, es que vamos a sufrir, es cuando vamos a sufrir. Pero el que quiera vivir piadosamente, según Cristo Jesús, va a padecer ¿qué? Persecución. Así que esto es una prueba de que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero también es como si Pablo estuviera dando esta nota al calce para dejarnos saber que en la persecución es parte de la vida cristiana, porque a veces muchos de nosotros, cuando padecemos persecución, tendemos a dudar de si somos o no somos. Si el Señor nos ama, si el Padre nos ama, empezamos a dudar del amor de Dios. Empezamos a dudar de si nosotros realmente somos, o si el Señor nos ama, qué mal habremos hecho, nos cometemos medio legalistas, tal vez que no he orado hoy. Cambió el amor el Padre conmigo, como si fuera en base a nuestra obra. Entonces nos da esta esperanza aquí para que sepamos que a veces, aunque no entendamos lo que va a pasar, padecemos persecución porque Dios la ha predestinado así para nuestro beneficio y para su gloria. Entonces esto es algo que va a ocurrir. Es importante tener esto en mente porque la falsa teología de la prosperidad nos ha dicho que nosotros tenemos que ser reyes, somos hijos del rey. Estamos aquí, somos hijos de Dios, tenemos que tener todas las cosas. ¿Cómo nos vamos a enfermar? No nos podemos enfermar, tenemos que tener un Rolls Royce, nos tiene que ir súper bien porque somos hijos de ¿quién? Del rey. Somos príncipes y principitos. Entonces eso no es lo que la Escritura dice. Y nos quiere dar una esperanza de que aunque ocurran estas cosas, el amor que Dios tiene en Cristo no ha cambiado. Es el mismo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice más adelante. Nada. Nada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que por lo tanto, mis hermanos, el Señor desea que los creyentes hagamos morir nuestros deseos pecaminosos por el poder del Espíritu Santo. Y eso debe motivarnos a hacer morir esas obras pecaminosas de la carne. Nuestro cuerpo está muerto en delitos y pecados. Nuestro cuerpo está muerto, fuimos renovados a nueva vida, pero nuestro cuerpo no es un cuerpo glorificado que sigue atraído por el pecado y debemos luchar con el pecado a diario. Es la guía del Espíritu la que debe caracterizar al creyente y no la esclavitud al pecado. Si te esclaviza el pecado, si es una práctica continua de pecado, debes examinarte a ti mismo a ver si estás en la fe. Porque el creyente vive y es guiado por una vida continua de hacer morir los deseos pecaminosos de su carne. En Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y ser guiado por el Espíritu es ser llevado a la verdad de que no hay amenaza de la ley. No nos amenaza esa condenación porque Cristo pagó por eso en la cruz del Calvario. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice Pablo en 2 de Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el pastor John MacArthur en esa misma cita lo expresa muy bien y dice, se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Es lo opuesto del temor y la cobardía que generan desorden. Si los creyentes se enfocan en la naturaleza soberana y los propósitos perfectos de nuestro Dios eterno, podrán controlar
su vida con sabiduría y confianza piadosa en cualquier situación. El Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio y de poder que nos ayuda en la tentación a poder salir de ella y a poder vencerla. Este es el don de Dios que nos ha dado sobre la base del mérito de Cristo. Nos ha dado el Espíritu Santo que hace que el creyente camine bajo el poder de Él, haciendo morir las obras de la carne, y se demuestra en el fruto del Espíritu que produce. No hay tal cosa como un cristiano pasivo que espera pasivamente que el Señor lo haga, lo santifique. Es una obra que con diligencia se tiene que hacer. Por eso Pablo habla como un imperativo de hacer morir las obras de la carne. Nos toca a nosotros, pero no estamos solos, tenemos el poder del Espíritu que nos ayuda y nos asiste en esa continua obra de hacer morir los deseos pecaminosos de la carne. Es importante notar esto, de que la Biblia nunca habla de esa pasividad, de dejarnos ir y dejar a Dios, sino que es algo activo que tenemos que hacer nosotros los creyentes. Que nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda para seguir creciendo a la imagen de Cristo. Y cuando vemos el crecimiento y miramos hacia atrás, típicamente esto lo vemos luego. Cuando miramos hacia atrás, vemos dónde estábamos y hasta dónde hemos llegado. Podemos ver entonces la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. Vemos el crecimiento que ha habido, que no estamos en el mismo lugar que cuando creímos por primera vez. Debe haber un crecimiento, mis hermanos. Si tú eres un creyente verdadero, si somos creyentes verdaderos, tiene que verse un crecimiento en nuestra santidad. Debe verse un crecimiento en la imagen de Cristo formada en nosotros. Qué gloriosa es esta verdad, ¿verdad? Para el creyente. Dios no tan solo nos acepta como juez, sino que nos adopta como sus hijos y nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos en este caminar. Hermanos, vemos cuán grande es el amor que el Padre nos ha dado para que seamos hijos, llamados hijos de Dios. Nosotros que merecemos su juicio, que nos hemos desviado, que lo destronamos de nuestras vidas, que rechazamos su amor, que desafiamos a continuo, a diario, sus leyes. Y el Señor nos ha llamado con cuerdas de amor y nos ha traído y nos ha salvado por el mérito de Cristo. Esta es la gran seguridad del creyente, que nosotros somos hijos y que el Padre nos amó y nos adoptó cuando estábamos en camino al infierno. No nos ha dejado solos en este caminar y por lo tanto estamos en deuda con Él. Y lo que nos resta es vivir de forma que Él sea glorificado. Que no demos paso al pecado en nuestras vidas, sino que la santidad que viene por nuestra nueva identidad sea lo que nos identifique a nosotros los creyentes. Pero amigo que estás aquí, que tal vez llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia, quizás años, que no falta ningún domingo, que te asocias con nosotros, pero realmente sigues aferrado o aferrada a ganar tu salvación por tus fuerzas. Sigues pensando que tienes que esforzarte para alcanzar el cielo. Que hablas como cristiano, que te comportas como cristiano, que piensas que eres parte de la iglesia por los años que llevas, que crees que por asociación eres parte del cuerpo de Cristo.
que estás tratando de comportarte como cristiano en tus fuerzas, déjame decirte que si no has puesto tu fe y confianza en la única obra que puede salvarte, que es la obra de Cristo, mi amigo, tú sigues muerto en tus delitos y pecados y ninguno de los privilegios que dijimos aquí son tuyos. Pero en cambio, si te arrepientes de seguir tratando de alcanzar el cielo por tus fuerzas, te rindes ante el trono de la gracia y reconoces que jamás podrás lograrlo, porque la justicia que Dios busca es perfecta y solo uno la pudo cumplir, y ese fue Cristo. Y depositas tu fe, entonces el Padre te va a recibir con brazos abiertos y todos estos privilegios serán tuyos porque serás heredero y coheredero con Cristo de Dios. Es que mis amados hermanos, mi deseo es que esta verdad sea una realidad en nuestras vidas y podamos comprender que nos debemos a Dios, que Cristo no solamente ha muerto por nosotros para hacernos justos delante de Él, sino que por su mérito nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos vivir la vida cristiana bajo su poder. Y sabiendo esto, debe motivarnos entonces a hacer morir el pecado en nosotros y buscar crecer a la imagen de Cristo, y así el Señor nos ayude a vivir vidas dignas de su llamamiento y elección, dándole gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti dándote gracias. Gracias por lo que has hecho en Cristo, porque nos has dado una salvación tan grande y nos has hecho hijos tuyos. Y ahora nos llamas a vivir de acuerdo a nuestro llamamiento y elección. Que vivamos una vida que se caracterice por la santidad y no por darle rienda suelta a nuestro pecado. Gracias a que en Cristo nos has dado el poder de tu Espíritu para nosotros poder obrar de esta manera que te glorifique. Gracias, Señor, por esta gran verdad, por todas las razones que nos das. Nosotros a veces somos tercos y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos y nos recuerdas todos los beneficios que tenemos y todas las razones que tenemos para hacer morir las obras de nuestra carne por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Y oramos todo esto por los únicos méritos que son válidos. Son los méritos de Cristo. Amén y amén.